Ahora que sabemos que los pensamientos son únicamente palabras o imágenes y solamente son energía bioeléctrica, vamos a ver si podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué experimentamos dolor emocional? Se me ocurren de entrada un par de respuestas en el contexto de este taller. Una desde la perspectiva del cerebro y otra desde la perspectiva de la mente. Y vamos a empezar por ver primero la respuesta desde la perspectiva del cerebro. Vamos a ver. En el cerebro tenemos una serie de estructuras que podríamos agrupar de acuerdo a una teoría evolutiva que tal vez conozcas, la del cerebro triuno, en tres grandes grupos. Esta teoría, lo que venía a decir, es del doctor MacLean, por cierto, es que el cerebro ha evolucionado a lo largo de los millones de años de existencia del ser humano, de manera que ha ido, digamos, perfeccionando sus funciones. Y las primeras estructuras que teníamos eran las estructuras reptilianas, que únicamente tienen la función de sobrevivir, de mantenernos con vida. Y para eso, esa parte del cerebro que se llama reptiliano se ocupa de mantener, digamos, en condiciones óptimas de funcionamiento todos los órganos internos, de manera que estemos siempre en equilibrio, que el cuerpo esté en equilibrio, que respiremos bien, oxigenemos nuestra sangre, funcione adecuadamente el sistema digestivo, el sistema renal, etc. Bien. Por otra parte está lo que se conoce con el cerebro, con el nombre de cerebro emocional o sistema límbico, que son otras estructuras que aparecieron o digamos que se diferenciaron millones de años después de las reptilianas, y ahí con la aparición de estas estructuras incorporamos las emociones, la vida emocional. Y muchísimos millones de años después surgió el neocórtex, esta parte externa, lo que es la corteza cerebral, neocórtex o cerebro cognitivo, que es la que nos hace estrictamente humanos. En el neocórtex se alojan todas las funciones superiores que tenemos los humanos y que no tienen el resto de animales, como la capacidad de planificar, por ejemplo, el sentido del humor, la creatividad, el lenguaje, etc. Bien, esto es importante saberlo porque cuando sucede algo, cuando hay un acontecimiento externo que parece que nos trastoca emocionalmente, hay una serie de estructuras cerebrales que se ponen en funcionamiento. Y vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que suena una música, una canción, y hay unas estructuras en nuestro cerebro que se percatan de ese sonido y rápidamente pasan por una vía que en esta diapositiva veis que está marcada como circuito rápido y llegan a las estructuras límbicas o emocionales. De manera que inmediatamente, porque estamos hablando de milisegundos, esto se produce muy rápido, inmediatamente nosotros tenemos una sensación agradable o desagradable respecto a esa música, ¿de acuerdo? A continuación, esa sensación llega por un circuito más lento o también llamado cognitivo a la corteza cerebral, y la corteza cerebral la interpreta y decide si esa música nos resulta bien, es decir, nos sienta bien o nos sienta mal. Esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro límbico es un cerebro reactivo y, por ejemplo, si esa música nos recuerda una situación desagradable de nuestra vida, el cerebro límbico inmediatamente va a reaccionar trayendo al presente la misma sensación anímica que tuvimos en el pasado. Si, por ejemplo, nos recuerda una pelea, es posible que nos volvamos a poner furiosos. Si nos recuerda a una pérdida, es posible que nos volvamos a poner tristes. Bien, ¿qué ocurre con el circuito cognitivo? Cuando la información llega al circuito cognitivo, si nosotros no hacemos absolutamente nada, podemos seguir anclados en esa furia o en esa tristeza. O si fuera una canción o una música agradable, pues en esa alegría. Bien, si nos recuerda una situación que ha sido agradable en el pasado. Ahora bien, si nosotros decimos de forma voluntaria pensar sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos en esos momentos,
podemos reestructurar, podemos modificar lo que ahora estamos pensando sobre esa activación emocional y sobre lo que la ha detonado, sobre la música. Por ejemplo, si me pasara a mí, yo podría pensar, bien, esta canción me recuerda a una pérdida, a una época en la que lo pasé muy mal, sufrí mucho dolor emocional, pero han pasado muchos años y ahora simplemente es un recuerdo del pasado y no quiero permitir que esa sensación se repita y la reviva en el presente, porque para eso tengo un neocórtex, una corteza cerebral que me permite decidir lo que quiero pensar ahora sobre aquella situación. ¿De acuerdo? Te quiero presentar estas estructuras cerebrales, por si no las conocías, para que tengas una idea muy básica de lo que ocurre en nuestro cerebro.